Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. El Dr. Mejía y sus protocolos ginecológicos que realiza con el Dr. Rojas hacen la diferencia en prevención, detectando cientos de casos cada semana y dando un uso oportuno a la biotecnología para evaluar tu interior. Deja ya esos síntomas ginecológicos que alteran tu calidad de vida. Citología en base líquida, videocolposcopia, consulta ginecológica, ecografía transvaginal, tratamientos certeros para el virus del papiloma humano VPH, ecografía de mama con elastografía, todo en una consulta. Pide ya tu cita. Teléfonos 320-632-0954, 314-645-2538. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto específico para la mujer y otro para el hombre. Ginkón, enfermedad ginecológica, ovario poliquístico, sangrados irregulares, infertilidad, patología ginecológica. Y Bioprosid, una mezcla de sao palmetto con viravira y otras plantas medicinales que ayudan a la hipertrofia prostática y benigna, a la enfermedad prostática, procesos obstructivos urinarios. Bioprosid y Ginkón, productos en el mercado con registro INVIMA hace más de 10 años, ahora en todas las tiendas naturistas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Antes se llamaba LipoSlim, ahora se llama Slim. Estos son convenios y trámites del INVIMA, pero es el mismo producto. El Slim es un quemador de grasas con unos resultados maravillosos. Es de depósito, una cápsula dura 24 horas actuando en el cuerpo, se toma con el desayuno. Es, además de quemador de grasas, un producto que controla la ansiedad. Este Slim era el que conseguían antes con el nombre de LipoSlim. Ayúdese en su proceso de adelgazamiento con Slim, antes LipoSlim, en las principales tiendas naturistas y droguerías del país, un producto marca Dr. Rojas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta nueva edición de Conexión Vital, que es un programa de prevención y educación en salud. Y cada día nosotros tratamos de contarles a ustedes qué está pasando, qué más se puede hacer en el proceso de la salud y de la enfermedad. Afortunadamente, la historia de la medicina es muy grande y las terapéuticas también lo son. Y gracias a tantos profesionales de la salud y tantas subespecialidades, pues podemos hacer este programa cada día con temas distintos, con procesos terapéuticos diferentes. Entonces uno estudia medicina
y se van abriendo un abanico de posibilidades de especialidades y de ayudas terapéuticas. Y una de ellas la vamos a compartir hoy con el doctor Carlos González. Él es director del programa de doctorado de la Universidad de Caldas, es docente, es un investigador y tuvo la oportunidad de irse a Inglaterra a continuar sus estudios, a hacerse doctor en un campo importante de la medicina. Y es un tema que yo quiero que ustedes hoy lo tengan muy claro. Yo lo he avisado por radio, lo he avisado en otros programas para que hoy estén muy atentos a este espacio, porque vamos a hablar de esas capacidades que tiene el cuerpo de autosanación y autocuración. Vamos a ver lo importante que es conocer el cuerpo para utilizar el cuerpo como medio importante para que ustedes se puedan aliviar. Muchas personas han recibido diagnósticos de esteatosis hepática, de hígado graso, y a muchos le han dicho, usted ya no hay nada más que hacerle. Haga una dieta, pero ya su hígado quedó así. Y resulta que eso era lo que nos habían enseñado en la medicina. Y cuando me gradué, a mí me dijeron, ya, una esteatosis, una cirrosis, un problema de hígado, o esos pacientes que tienen tantos problemas de colesterol, de triglicéridos, cifras de 500, 800, 1000 y mucho más, que lo asombran a uno, cuando lo normal es 200. Y a muchos les dicen, no, pues tiene que tomar estos medicamentos el resto de la vida, conociendo nosotros los efectos secundarios tan graves de los medicamentos para el manejo de colesterol y triglicéridos. Pero otras patologías como el reflujo, otras patologías como estreñimiento, problemas digestivos. Hoy vamos a hablar del colon. Y casualmente voy a estar en Barranquilla, los días 17 y 18, dictando unas conferencias en el Hotel El Prado, con entrada libre. Esto lo organiza y lo paga Sonatura, es decir, toda la gente de Barranquilla, Cartagena y sus alrededores, para que estén en estas conferencias viernes y sábado. Y voy a hablar sobre un tema que se llama La muerte empieza por el colon. Y ustedes se preguntarán, la muerte empieza por el colon. Yo le voy a dar la bienvenida y la voz al doctor Carlos González, porque es un hombre que lleva mucho tiempo estudiando, investigando sobre este tema, y ustedes van a quedar maravillados de la importancia de este y del tratamiento que hemos iniciado en el Parque Médico en Dos Quebradas y en el edificio Santa Elena, donde están una gran cantidad de consultorios y donde el doctor Carlos González tiene también este sitio para estos tratamientos. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido, doctor Carlos. Bueno, doctor Rojas, muchísimas gracias, es un placer, es un honor, y hoy estamos dando, digámosle así, nacimiento, está viendo a la luz una propuesta que busca mejorar el bienestar, la belleza y la salud de las personas y las comunidades, ¿cierto? Entonces estamos uniendo aquí esfuerzos para lanzar esta propuesta, validarla, hacer publicaciones internacionales, etcétera. Nosotros queremos en este programa y seguramente en otros que vendrán después, darles a ustedes, a todas las personas que nos ven y escuchan, unos mensajes muy sencillos pero muy poderosos, dirigidos a quienes, primero, a una minoría que hay en el mundo hoy, que son las personas sanas. Nosotros podemos decir que las personas sanas son una minoría en el mundo. Colombia, por ejemplo, más del 51%, ya vamos como en el 53% de las personas tienen sobrepeso u obesidad, y eso ya es una enfermedad que está asociada a muchas otras. Entonces, a esa minoría, en primer lugar, para que conserven esa salud, que es el don más preciado que podemos tener. Si tenemos mucho dinero, si somos famosos y no tenemos salud y bienestar físico y mental, pues, ¿para qué nos sirve esa riqueza? ¿Cierto? Estos mensajes, a pesar de que son sencillos, son muy poderosos, y yo hablo desde la perspectiva de la ciencia. La ciencia es una forma de ver al mundo, no es la única y tal vez no es tampoco la mejor. Está la perspectiva artística, la perspectiva religiosa, la perspectiva espiritual, la perspectiva filosófica, etcétera. Todas son válidas, ¿cierto? Pero vamos a hablar aquí desde el punto de vista científico, y todas las observaciones o afirmaciones
que vamos a hacer aquí tienen un respaldo científico, directo o indirecto. Y a las personas, los colegas, sobre todo las personas de salud, los profesionales que puedan mostrarse escépticos, que digan, oiga, pero eso tan raro, eso que dicen allá, eso como que no tiene pie ni cabeza, los invitamos a que visiten nuestra página o a que nos escriban directamente al correo electrónico, y nosotros con el mayor gusto les mandamos la información científica de los artículos o de las publicaciones científicas en las cuales respaldamos estas aseveraciones. Entonces, de entrada, eso es lo que quisiera decir. Entonces, bueno, yo dije, ¿dirigido a quiénes? Primero, a esa minoría de personas que podríamos considerar completamente sanas o sanas, pero también al resto de la población, que somos la mayoría. Yo no me considero una persona totalmente sana, tengo problemas como la mayoría, pero para esa gran mayoría de personas que tenemos problemas de algún tipo, problemas de salud, o que nos sentimos mal, etcétera, también está dirigido para que con estas indicaciones y estas recomendaciones que les vamos a dar, las personas que quieran recuperar su estado de salud, o en todo caso mejorar su estado de salud de una manera importante, entonces la utilicen o usen estas, o acaten, digamos, o sigan como quiera estas recomendaciones. Muchas gracias pues por estar acá, me siento muy complacido, y a esta propuesta yo le he puesto un nombre tentativo, la propuesta González Rojas. Muchas gracias, médico. Usted ahorita tocó en esa presentación algo que ha sido un dolor de cabeza para muchas personas y ha sido un dolor de cabeza para nosotros los médicos también. Los pacientes que no nos bajan de peso y se les ha hecho 1000 cosas y nada. Y resulta que se ha hablado de un tema muy importante que es la flora intestinal. Vamos a hablar del colon y de la flora. Primero vamos a hablar de la fisiología, vamos a hablar qué es el colon, qué es el intestino, por qué es tan importante. Porque uno se puede morir desde allá, pero ¿por qué desde el colon? Y es un tema muy importante que estamos hablando un poco de la historia de la medicina, cuando nuestros abuelos en todas las casas tenían su bolsita para hacer enemas, y todavía muchos la conservan. Qué bendición, porque algo que no debe faltar en los botiquines. Hablemos un poco de esa anatomía para que podamos entender en qué consiste ese proceso terapéutico, doctor Carlos González. Bueno, doctor Rojas, claro que sí. A mí me gustaría primero, si vamos a pasar unas imágenes, sí, como contextualizar esto. Las cosas que nosotros le vamos a hablar, nosotros no le vamos a hablar ni de medicamentos milagrosos, ni de magia, ni de nada de esas cosas, ni de creencias, nada. Nosotros vamos a hablar de unas cosas que tienen todas, como les dije ahora, un sustrato, un fundamento científico, ¿cierto? Entonces sería muy bueno contextualizar esto, sí, porque es que el individuo no es colon más hígado más corazón, ¿cierto? Nosotros somos una totalidad, y uno de los modelos médicos o los paradigmas médicos que está más vigente en este momento es un modelo en que no se habla de salud, sino de bienestar, ¿cierto? Todavía no, bienestar. Entonces, el bienestar, el concepto de bienestar involucra 6 aspectos fundamentales, y los vamos a ver rápidamente para después concentrarnos en el colon y en la microbiota, sí, y en lo que usted me pide. Esos 6 conceptos o ámbitos o esferas, yo los he reunido bajo una palabra que es como un acrónimo, o sea, es una palabra hecha con las iniciales de esos 6 conceptos, y además pues, me dio una palabra muy bonita, lamentablemente en inglés, pero bueno, se llama female, o sea, en inglés sería female, que es hembra. Entonces, female es el aspecto físico, la F, el aspecto emocional, el aspecto mental. Esos 3 elementos están dentro del individuo, son parte de nosotros, la parte física, la parte mental, la parte emocional, y la parte mental. Y hay otros 3 aspectos que son ya del individuo en su relación con el entorno, que para mí el entorno es el planeta, y con los otros individuos, que son las relaciones sociales. Entonces, esos otros 3 aspectos son el aspecto ambiental o ecológico, si se quiere, ¿sí?
El aspecto laboral lo puse yo, aunque realmente es el aspecto social, porque no es solo laboral, sino es la familia, son los amigos, etcétera. Pero laboral, digamos que es el aspecto social más importante de las personas. Bueno, la familia también, obviamente, pero están íntimamente relacionados. Y finalmente el aspecto espiritual, ¿cierto? Yo quisiera, si es posible, por favor que me muestren la primera diapositiva antes de esta, que empecemos. Entonces, ya está a esta charla o presentación le di este nombre, Propuesta González Rojas, en pro del bienestar, la belleza y la salud individuales y colectivos. Y entonces voy a mencionar brevemente una cosa que yo llamo eubiosis, que es cuando podemos hablar de un equilibrio, no solo de esa microbiota intestinal, ¿cierto? Que ahora mencionaremos eso un poquito más de detalle, sino el equilibrio en el planeta, el equilibrio ecológico, el equilibrio de nosotros con las plantas, con el resto de animales, ¿cierto? Porque el problema es que no solo los individuos estamos enfermos, el planeta está enfermo. Y esa enfermedad se está manifestando como una especie de fiebre de la Tierra. Entonces la Tierra se está calentando, eso ya no es un misterio, ni es una imaginación de unos locos. O sea, hasta los políticos pues lo aceptan a nivel mundial. Entonces, cuando uno tiene fiebre, unas partes sudan, se mojan, y otras partes están secas. Y eso es lo que le pasa al planeta. En unas partes hay sequía, en otras partes hay lluvias, derrumbes, inundaciones, etc. Bueno, entonces en este gráfico el anterior, por favor, el anterior. En este gráfico, ese muñeco, si ustedes cierran un poco los ojos y se abstraen de las líneas delgaditas punteadas, ustedes van a ver un muñeco que tiene una cabeza muy grande, dos brazos extendidos, así, y dos piernas abiertas. Ese muñeco es un hallazgo teórico que yo hice, que publiqué en una revista de Estados Unidos que se llama Journal of Alternative or Complementary Medicine, o sea, revista de medicina alternativa y complementaria, que es pues una publicación muy importante, está con las demás revistas médicas, y hoy hice un hallazgo muy especial, pero bueno, básicamente ahí vemos las 6 esferas, la parte física, después pasamos a la parte física, la parte emocional, la parte mental, vamos en fin, la parte ambiental, la parte laboral y la parte espiritual, female, ¿cierto? Físico, espiritual, mental, ambiental, laboral y espiritual. Ahorita sí podemos pasar la siguiente, por favor. Yo les voy a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, en el plano físico, que es el que vamos a profundizar acá, nosotros los humanos y nuestros hermanos menores, todos los demás mamíferos, ¿cierto? Los perros, las ratas, los gatos, las vacas, los cerdos, etcétera, y muchos, bueno, en general todos los animales tenemos un tubo digestivo. Y nosotros podemos asumir que nosotros como seres somos un tubo. O sea, no es solamente el tubo digestivo, el tubo es la parte más interna. Nosotros somos como un tubo con muchas capas, como se ve allá al lado derecho. Ese tubo es el tubo intestinal, pero encima de ese tubo estamos nosotros, que somos el resto del tubo. Ese tubo intestinal, que es la parte más interna, tiene más o menos entre 9 y 12 metros de longitud. El solo colon, se dice que el colon tiene la misma longitud, o que la longitud del colon es aproximadamente igual a la estatura de la persona. O sea, si yo tengo 1,5 metros, el colon mío mide 1,5 metros, que es la parte terminal, la parte del intestino grueso que llamamos, ¿cierto? Bueno, mostramos la siguiente, por favor. Entonces, nosotros vamos a concentrar en ese aspecto, pero voy a mencionar rápidamente otras cosas. En la parte emocional tenemos pues lo que son las emociones, ¿cierto? La rabia, la ira, el dolor, la tristeza, el miedo, y sus opuestos, pues la felicidad, la tranquilidad, la confianza, etcétera. Yo estuve este fin de semana allá con el doctor Armando Solarte, un compañero mío, y él trabaja esto muy bien, y tiene una cosa que él desarrolló, y tiene un libro que se llama Psiconeuroinmunoterapia, y está muy relacionado con todo esto, pero bueno, no es el tema. Yo espero que de pronto más adelante en otros programas podamos traer a cada uno de los personajes que les voy a mostrar de estos aspectos. Las emociones son fundamentales en la salud. Si nos enfermamos, las emociones cambian. Si cambian las emociones y se van a extremos, también nos enfermamos. El estrés, la tristeza, la rabia, la ira, etc. Bueno, la siguiente diapositiva, entonces vemos la parte mental.
Yo la parte mental la asocio mucho con lo más humano que existe. Lo más humano que hay es la ética, son los valores morales. Los animales tienen emociones y tienen una parte física y tienen microbiota, pero los animales no tienen ética, porque ellos, o hasta donde sabemos por lo menos, ellos no piensan, ellos no tienen dilemas éticos. Ellos no se paran, un tigre no se para a pensar, oiga, ¿estará bien que yo me coma este antílope o no estará bien? ¿Eso será éticamente correcto? No. No, si él tiene hambre va y caza y mata lo que le guste o lo que pueda. Entonces, en esta parte mental y de la ética hay una teoría muy importante que es la teoría de una filósofa española que se llama Adela Cortina Orts, y aquí en Manizales tenemos pues el privilegio de tener a Liliana Robledo Palacio, doctora, que hizo el doctorado con ella. Su tesis doctoral fue laureada, fue considerada excellent cum laude, se llama La educación colombiana, analizada desde los valores de una ética cívica, que es la ética de Adela Cortina. Esta parte se le da muy poca importancia, pero en parte del planeta y nosotros los humanos estamos enfermos porque esos valores éticos no los consideramos adecuadamente, y más que por valores nos movemos por vicios morales, por la envidia, por el deseo del poder, por la desconfianza, etc. De manera que esta es una parte, la parte mental que yo asocio sobre todo con esto y también con el conocimiento, obviamente, ¿cierto? Pero esta parte es fundamental. Las universidades y el sistema de salud en este momento puede que impartan muy buena instrucción y le enseñan a la gente a operar, a hacer edificios, a llevar pleitos, pero no forman a la gente como ciudadanos, como personas éticas, como personas con valores. Y el principal problema de Colombia, por ejemplo, no es que seamos un país pobre, nosotros somos un país rico, enormemente rico, más rico que el Japón, que Alemania, que Inglaterra, que todos los países, que son países pobres pero ricos, porque manejan el conocimiento, etc. Nosotros somos países ricos, pobres. La riqueza de Colombia no la tiene ninguno de esos países, en climas, en biodiversidad, en petróleo, en todo lo que se quiere. Bueno, entonces, esa parte también es muy importante. La siguiente, por favor. La parte ambiental, ni qué hablar, la relación entre ambiente y salud es fundamental. Si nosotros estamos enfermos, enfermamos al planeta. Si el planeta está enfermo, nosotros nos enfermamos. Si el aire que respiramos está contaminado, nos enfermamos. Si el agua que tomamos está contaminada, nos enfermamos. Si los alimentos tienen químicos y tienen cosas, nos enfermamos, ¿cierto? Ahora, como nosotros, si yo como carne, entonces se produce carne. ¿Yo qué tengo que hacer para producir carne? Matar bosque y sembrar y poner ahí las vacas a que pasten, ¿cierto? Si yo como chitos, se producen chitos. Si yo como papitas, se producen papitas. Y todo eso contamina el planeta. Ustedes se imaginan lo que es llevar un camionado de chitos yo no sé dónde está la fábrica, me gusta ese ejemplo porque los chitos son basura con mucho aire, ¿cierto? Tóxicos. Y entonces, ¿cuánto vale llevar un camionado de chitos de Bogotá, supongamos que la fábrica esté a Barranquilla o a Pasto? ¿Y cuánto se contamina ahí? Y cuando uno come los chitos, las papitas, bota toda la caja y el empaque de viene, ¿y eso qué hace? Contaminar el planeta. Aquí yo menciono a Luz Estela Velázquez también, una PhD aquí de Manizales, trabajó en el IDEA en la Universidad Nacional, ella maneja mucho este tema y ella tiene una propuesta con la cual hemos venido trabajando también, ella habla pues de formación de biociudadanos, ¿cierto? Y es concientizar a la gente, no solo en la relación con el medio ambiente, sino la salud, etcétera. Bueno, la siguiente, por favor. La parte laboral, ni hablar. ¿Cuántas personas no están enfermas porque se sienten estresados, porque se sienten, vapuleados en sus trabajos, trabajan más de la cuenta, no valoran sus cosas, los mantienen estresados, etcétera? Pero también cuántas personas no pueden ir a laborar porque están enfermas, se tienen que hospitalizar, tienen que pedir permisos, etcétera. O sea, la relación salud y entorno laboral, yo creo que eso pues cualquier persona lo reconoce. Y finalmente viene la parte espiritual. En esta, si me devuelven la anterior, les muestro esa foto. Esta foto en el lado izquierdo, sí, hay una mujer, esa mujer tuve el privilegio de conocerla este fin de semana en ese curso que les dije que hizo. Ella es la gerente de la Kia en Medellín. Yo le pregunté, bueno, ¿usted cuántos empleados tiene? Ella me dijo, no, yo no tengo empleados. Y le, ¿cómo así? Pues usted no es la gerente. Dijo, sí, yo no tengo empleados, pero tengo 900 jefes.
Y es como así, dije, es que yo soy la esclava de ellos, yo soy la gerente, pero yo, vea señora, tengo este problema, hágame el favor y me lo soluciona, ¿cierto? Entonces, yo soy la empleada de ellos. Entonces ella está manejando un modelo de empresa y de cómo administrar una empresa muy interesante, porque está orientado hacia la salud y el bienestar de las personas y de la empresa. Y finalmente entonces viene la parte espiritual, creo que aquí, la siguiente, yo creo que aquí se me olvidó, faltó poner una. Espiritualidad pues no es necesariamente religiosidad, ni misticismo, ni nada, pero tienen que ver con eso. Entonces, cuando uno piensa en cosas espirituales, piensa en la religión, en la filosofía, en el arte. Yo personalmente la parte espiritual la alimento por el lado de lo que es algo que llaman taoísmo, ¿cierto? Eso no es una religión, no soy muy conocedor, pero es como, desde el punto de vista espiritual, lo que más me llama la atención. Bueno, ese es como el contexto general, doctor Rojas. Me excusa si me extendí un poco, pero todos esos factores son importantes en la salud y en la enfermedad. Sin embargo, nosotros vamos a hablar hoy del aspecto físico, y del aspecto físico, ahorita vamos a mirar lo que hay dentro del tubo. Y todo esto lo vamos a hacer después de este corte de comerciales. Ya regresamos con todos ustedes. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentra todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Hay un dicho muy importante en la medicina que dice, el que no llora con los ojos, llora con el colon. Y hablar de colitis, enfermedad del colon, es hablar del preámbulo que hizo muy humanamente el doctor Carlos González, porque ustedes se preguntarán, pero ¿y qué va uno con lo otro? Pues ustedes saben que están tristes y el colon llora con una diarrea, con estreñimiento y con mil cosas. Ahora, vamos a hablar de esas terapias del colon, doctor Carlos González. Hablemos un poco del proceso y el por qué la importancia hoy de este tema. Bueno, entonces habíamos dicho estos 6 factores, nos vamos a concentrar en la parte física, ¿cierto? Yo creo que sería bueno de pronto mostrar la imagen que sigue ahí, porque la parte física, nosotros ya les decía, somos un tubo, básicamente. Entonces, un tubo consta de 2 superficies, el cuerpo, digamos, del tubo y la luz del tubo, ¿cierto? Sí. En el caso nuestro, la luz nuestra es la luz intestinal, o sea, el espacio que hay por dentro de una superficie interna, y esa superficie interna delimita un espacio, ¿cierto? Como una puerta. ¿Qué es lo útil de una puerta? Pues el espacio vacío, porque si no abre la puerta, entonces puede uno entrar, ¿cierto? Entonces, eso se llama la luz, entonces la luz intestinal. Entonces, todo empieza por lo que hay en esa luz. A mí me gustaría mucho que mostráramos, si es posible, sí, la siguiente imagen. Bueno, ¿qué hay en la luz del intestino? En la luz del intestino básicamente hay, obviamente, comida o restos de lo que ingerimos, de lo que comemos. Hay seres vivos que algunos autores plantean, y si cuando mostremos la imagen más tarde, entonces vamos a ver de que eso es todo un mundo completo. Esos seres vivos que están dentro de nosotros, que no son parte de nosotros, no son células nuestras, sino son células ajenas, son fundamentales para la salud y la enfermedad. Entonces tenemos en el tubo, tenemos básicamente comida o restos de comida y toda esa microbiota intestinal, donde predominan las bacterias, eso, pero también hay hongos, pues. Flora de todo tipo. Sí, flora de todo tipo. Bacterias, hongos, hay virus, ¿cierto? Y algunas personas, pues, albergan animales más grandes o seres vivos más grandes, que son los parásitos, lombrices,
todas estas cosas que los parásitos que llamamos, ¿cierto? Yardias, amibas, etc. Perdón, y en los casos del estreñimiento... Esta es la que seguía. Sí, en los casos del estreñimiento se compacta esa materia fecal y forman como piedras, me imagino. Sí, sobre todo el problema del estreñimiento es que el colon se dilata y ya no se puede contraer, se extiende como un resorte. El resorte usted lo puede estirar hasta cierto punto y lo suelta y él se devuelve. Sí. Pero si uno pasa cierto punto ya queda así, no puede. Si de pronto podemos devolver la anterior. Ah, bueno, listo. Entonces ahorita sí, la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hay en el intestino? Fundamentalmente bacterias. Esa foto de esta señora que cuando planteó sus teorías, una científica estadounidense, la doctora Lynn Margulis, dijeron que estaban loca. Ella se demoró 15 años en que en una revista científica le aceptara sus publicaciones y ya es famosa, lamentablemente se murió en el 2011, y ya ella figura en todos los libros de biología. ¿Ella qué dice? Que las bacterias son el origen de todos los seres vivos de la Tierra, incluidos nosotros los humanos, ¿cierto? Entonces, las bacterias no solo son nuestros ancestros, y se habla de una comunidad ancestral común de todos los seres vivos de la Tierra, sino que además las bacterias son los seres predominantes en la Tierra, ubicuos. Ellos están en todas partes, en los volcanes, en el mar, en las plantas, y nosotros tenemos bacterias. Ahí sí, la siguiente, por favor. Nosotros tenemos bacterias en todas partes, en la piel, en el tracto respiratorio, en el tracto vaginal, en el intestino. Y esas bacterias del intestino son más poderosas que nosotros. ¿Por qué? Porque esas bacterias hay 10 veces más bacterias que células nuestras en todo el organismo, pero además la información genética de ellas es entre 100 y 150 veces más grande que la información genética que tiene un ser humano. O sea que ellas son muy poderosas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que esas bacterias, si pudiéramos mostrar la siguiente, esas bacterias, obviamente, como en todo, hay unas favorables y unas desfavorables. O las llaman también amigables y desamigables. O en un lenguaje más técnico, probióticas y patógenas. Entonces, las bacterias probióticas, que son las favorables, controlan a las que producen enfermedad. Cuando ellas son capaces de controlar, hablamos que hay un equilibrio en esas bacterias y hablamos de un concepto que se llama eubiosis, con I latina, la I de puntico. Cuando hablamos de eubiosis con I de puntico, hablamos del equilibrio de esa microbiota intestinal, y cuando ese equilibrio se pierde, entonces las malas empiezan a tratar de invadirnos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, antes de comentar esto, entonces decíamos, en la luz del intestino hay alimentos y hay bacterias. ¿Y qué nos separa a nosotros como seres vivos de eso? Nos separa una capa de moco. Esa capa de moco en realidad es una bicapa, son 2 capas. En la capa que está más cerca de la luz viven las bacterias, y en la otra capa es una capa que no deja pasar a las bacterias. Pero cuando las bacterias patógenas crecen demasiado, ellas son capaces de romper esa barrera. ¿Y qué es lo que encuentran ellas? Se encuentran células nuestras de algo que en medicina llama epitelio, que es la capa que recubre un órgano, y detrás de ellas está el sistema defensivo nuestro, los policías y el ejército, el sistema inmune. Entonces, cuando nosotros, por la mala comida, por el uso indebido de antibióticos, por la falta de ejercicio, por el estrés, alimentamos a las bacterias patógenas, ellas tratan de invadir, y entonces el sistema defensivo contraataca y se genera una inflamación, y esa inflamación se llama metainflamación, y esa invasión y esa metainflamación es el camino común de todas las enfermedades crónicas. Y aquí quiero decir una cosa, yo estoy rescatando unos aforismos de Hipócrates, unas aseveraciones de Hipócrates, donde decía, por ejemplo, una contundente, y que la ciencia de este siglo, ni siquiera la del pasado, la de este siglo XXI, está mostrando que es cierto. Hipócrates decía, todas las enfermedades, oiga, todas las enfermedades se originan en el intestino. Entonces, para empezar, ese sería el primer gran mensaje poderoso. Todas las enfermedades se originan en el intestino.
Bueno, y empieza uno a decir, ¿y entonces cómo puedo yo manejar desde el intestino estas patologías inflamatorias, esa obesidad que no mejora, ese proceso de gástrico, los procesos de metabolismo de grasas, bueno, la inflamación, el dolor, todo esto? Entonces ahí viene una cosa que yo quería decir al principio, pero la digo ahora. Nosotros como individuos y como especie, como humanidad, tenemos que hacer una cosa, a mí no me gusta esa palabra, pero la voy a usar, resetearnos. A mí me gusta más, es un anglicismo, una traída del inglés. Yo diría reiniciarnos. O sea, tenemos que, es como cuando un equipo, un computador, un celular, no está funcionando bien y no funciona, uno ¿qué hace? Lo apaga y lo reinicia. Y muchas veces con eso se arregla el problema. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer un alto en el camino y reiniciarnos. Entonces, en el caso del intestino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un ayuno, que es parar y dejar de comer lo que comemos usualmente. Tenemos que ingerir unos líquidos limpiadores para limpiar ese intestino de todos esos residuos, de toxinas, de bacterias que no son amigables. Y una vez limpiemos, sembramos las bacterias favorables, que es lo que se llaman hoy en día los probióticos. Todos hemos oído hablar de eso en la televisión, que el Jox, que el Regeneris, etcétera. Y lo podemos complementar con los prebióticos, que son alimento para las bacterias probióticas. Entonces, si nosotros limpiamos el intestino, nos reseteamos el intestino y sembramos bacterias favorables, nos vamos a sentir muy bien, nos vamos a ver bellos, va a aflorar la belleza que todos tenemos como seres vivos, ¿cierto? Y va a mejorar nuestra salud. Y esa es la propuesta que estamos trayendo y que estamos empezando a trabajar. Digamos que ahí se ve parte de las imágenes del moco. Recuerde que el moco que está más hacia la luz tiene las bacterias, hay un moco más profundo que es el que evita que éstas se metan al cuerpo. Y eso es lo que necesitamos básicamente, hacer un proceso de limpieza. Como dirían nuestras abuelitas, no se puede encerar sin haber barrido. Entonces, hacer un proceso de limpieza. ¿En qué consiste este procedimiento? Bueno, entonces, si pasamos la otra imagen que traíamos en la presentación, entonces vemos que este procedimiento tiene varios componentes. Uno puede hacer los componentes solos y tiene un efecto benéfico y uno se siente bien, etc. Pero si uno hace los 4 juntos, se va a sentir muy bien. Y los 4 elementos son básicamente, primero, un ayuno, que es un ayuno no total, aunque algunos autores dicen que el ideal sería hacer un ayuno total, pero este es un ayuno suplementado. Y yo le digo a las personas, y le digo a los que están oyendo en este momento y a los médicos, como dijo mi primera paciente que yo tuve con esto hace como 12 o 13 años, es comer una semana, por lo menos pues 5 días y medio. El tratamiento dura 5 días y medio, 6 si queremos pues. Comer como comen los astronautas. Ustedes nunca verán a un astronauta comiéndose una hamburguesa, un sancocho, nada. Ellos comen puras pepas. Entonces, primero, un alto en el camino, vamos a dar un descanso a ese tubo digestivo, vamos a comer solo suplementos y sobre todo lo importante de eso es para no interferir con la limpieza. Que si yo voy a limpiar una oficina y la voy a limpiar a las 10 de la mañana que está llena de gente, creo que queda muy difícil, o en todo caso no queda bien limpio. Entonces yo hago que salga todo el mundo después de las 6 o antes de que llegue la gente y limpio. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es la ingesta, es consumir unos líquidos limpiadores que son, en este tratamiento, en esto, no hay ningún medicamento. Todos son productos naturales que se consiguen en todo el mundo sin necesidad de fórmula médica, etcétera, vitaminas, etcétera. Esos líquidos limpiadores, los 2 principales es una arcilla volcánica que la han consumido los animales y los seres humanos desde siempre, que se llama bentonita, una fibra que es el psyllium, también vinagre, miel de abejas, etcétera. Entonces, ese es el segundo componente, los líquidos limpiadores. Eso tiene la función, eso está demostrado pues científicamente, y como le digo, quien esté interesado nos escribe a contacto @delita.co y le enviamos la información con mucho gusto. Entonces, esos productos atrapan residuos orgánicos, atrapan bacterias, ¿cierto? Atrapan hongos, etcétera, y limpian el intestino. El tercer elemento fundamental es que usted no llega a limpiar una pieza o un edificio y remoja un trapo y limpia y lo deja ahí.
Usted, claro, con el trapo diluye la mugre y todo eso, pero si usted no retira esa mugre ya queda ahí. Entonces, el tercer componente fundamental es precisamente una irrigación del colon, que es introducir agua básicamente por vía transanal, o sea, por el ano, un enema, pero es un enema especial, se utiliza una cierta cantidad del agua, ese enema entra y ayuda a sacar las cosas. Ahí estamos viendo en la pantalla, les está indicando el doctor Rojas, en el tratamiento que nosotros hacemos, que son de 5 días y medio, como les digo, cada día la persona, aquí en ese cartoncito están todos los elementos, están los suplementos, que son vitaminas, minerales como aceites como aceite de hígado bacalao, aceite de germen de trigo, y están los líquidos limpiadores. Entonces uno de 7 de la mañana a 7 de la noche alterna. Líquidos limpiadores con suplementos, líquidos limpiadores, suplementos. Entonces ese es el tercer componente. Y el cuarto componente fundamental es empezar a consumir, por lo menos durante un cierto tiempo, los probióticos y los prebióticos. Hay probióticos comerciales tipo Heptavis y muchas otras marcas, pero también hay un probiótico que se puede producir en la casa y que nosotros más adelante vamos a venderle a la gente las cosas necesarias para que la gente lo produzca en su casa y lo cultive con agua panela, que además es un producto de la región. Entonces mire que estamos hablando de un procedimiento que realmente es práctico, es fácil. Entonces es el ayuno, es la desintoxicación, son los sustitutos, es recambiar esa flora intestinal y son las limpiezas. Vamos a ver unas imágenes de nuestros consultorios en Pereira y en Manizales, donde básicamente hay una infraestructura que debe llenar ciertos requisitos por la territorial, por las medidas y demás que se necesitan para que actúen de una manera muy fisiológica, que es algo fundamental. Muchas personas ya están llegando a nuestros sitios, ellos se hospitalizan los 5 días o 6 días y se hace todo eso bajo supervisión médica, pero también se pueden hacer en sus casas. Yo quiero que expliquemos un poco estos equipos, doctor Carlos González. Bueno, estos equipos que yo empecé a usar hace 15 años son unos equipos que en el mercado norteamericano llevan más de 60 años. ¿Sí? Son equipos caseros, pero como todo, uno se puede motilar en la casa, o puede ir a una peluquería, o puede ir a un spa, bueno, en fin. Entonces, acá, pues como decía el doctor Rojas, pues en los consultorios hay que cumplir una serie de normas de salud que son muy rigurosas, etcétera, pero también hay la posibilidad de que las personas se hagan el tratamiento en su casa y pues les sale mucho más económico, más cómodo. Hay todas las posibilidades. Y hay finalmente la posibilidad de que las personas lleguen, se alojen en un sitio y ahí se les haga, o pues, digamos, el doctor Rojas tiene allá en La Pradera un pequeño hotel donde la gente se puede alojar, hacerse el tratamiento ahí en el consultorio, ¿cierto? Y este es pues como ya al nivel superior, o sea, la casa, en el consultorio y alojarse. Entonces, lo que veíamos ahí en la imagen anterior, bueno, esta es una imagen de todo esto, es un consultorio que a partir de la experiencia que yo he tenido en estos 15 años, pues hemos ido incorporando elementos. El doctor Rojas construyó este laboratorio con todas las indicaciones que le dimos para comodidad del paciente, para seguridad, etc. Lo que vemos ahí es una persona acostada, en la parte superior hay un balde transparente que alberga 20 litros de agua. Esa agua ingresa al colon a través del ano por gravedad, es una presión que está dentro de los límites de seguridad biológica, etcétera. Ahí vemos el lavamanos donde se van a lavar después las cosas, hacer toda la asepsia y a desinfectar, etcétera. Entonces, este es un procedimiento muy seguro. Si no fuera seguro, en Estados Unidos no lo dejarían de venta libre. Ahí vemos el balde con los 20 litros. No es que le entren 20 litros pues de una, sino que eso va entrando, saliendo. La propia persona es la que se pone la cánula, la que controla el flujo de agua, se hace masajes, etcétera. Esa parte es fundamental. Obviamente, pues esta persona está vestida, pero pues para uno hacer esto tiene que pues estar descubierto por lo menos del ombligo para abajo y ahí se ve el sistema de mangueras. Es una cosa completamente segura. Yo usé en una época, o traté de usar el año pasado, una máquina, las que venden para hidroterapia,
pero no me funcionó tan bien como me funciona este sistema, que es más seguro, es más amigable con el medio ambiente, porque las máquinas de hidroterapia hay que desechar una cantidad de plástico impresionante. Aquí no hay que desechar nada, porque esas mangueras se limpian, se desinfectan. La cánula sí es de uso estrictamente personal, como lo es el cepillo de dientes, ahí no hay peligro de contaminación. Entonces es más seguro, más económico, más ecológico. Bueno, muchas personas. Y más fácil. Sí, hemos visto casos clínicos, personas que no bajan de peso, personas que tienen hígado graso, personas que tienen cifras de colesterol y triglicéridos elevados, personas con cuadros inflamatorios crónicos, el cuadro de dolor crónico, porque como él les decía, y esta investigadora, mejor dicho, tuvo que morir, como todo en la medicina. Primero nadie le publicaba, nadie le creía, después sí, ya, cuando ya digamos que fue tarde, porque se nos falleció, pero dejó un aporte grande para la ciencia médica. Todos los procesos inflamatorios empiezan en el colon. Y entonces este proceso dura 6 días, que es el ayuno. Los 6 días la persona no va a aguantar hambre, va a estar con todos estos suplementos, va a estar al mismo tiempo con los enemas. Nosotros hemos querido armar un grupo interdisciplinario, está el doctor Alonso Cárdenas, Diana su asistente en Pereira, el doctor Carlos González con un grupo grande de estudiantes de un doctorado. Él viene investigando hace 15 años estas terapias y ahora vamos a tener la oportunidad de hacer esto para todos ustedes en su consultorio en Manizales, en Santa Elena, que es enseguida con familiares, y en la pradera en Dos Quebradas. Uno ve resultados asombrosos, la historia es muy grande, nosotros tendremos que hacer muchos programas, casos clínicos, porque es una gran enseñanza. Finalmente, ¿qué mensaje y qué invitación nos dejaría a tantos pacientes para este tipo de terapia, doctor Carlos González? Bueno, el mensaje es que se informen, que lean, ¿cierto? Nosotros ahí la página en www.adelita.co, ahí hay información, hay la posibilidad de bajar algunos artículos. El que nos escriba a contacto @adelita.co, le enviamos artículos científicos de revistas pues prestigiosas, etcétera. Entonces, infórmense y los invitamos a que se hagan esto. Sin una limpieza del colon periódica no es posible estar bien ni recuperar la salud completamente. En Manizales ustedes pueden tener el teléfono, Adelita, ¿el teléfono es? Sí, ahí está. En Pereira es el 330-3975. Sí. Y en Manizales el teléfono es el 881-3963. 881-3963 y revisen www.adelita.co para mayores informes. Muchas gracias. Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.